Vamos a hablar de rango, nulidad, espacio renglón y espacio columna. Lo primero que vamos a hacer es dar una serie de definiciones y después de las definiciones vamos a encontrar cada uno de esos aspectos que vayamos definiendo para algunas matrices. Definición de espacio nulo. El espacio nulo de una matriz es el espacio nulo de una matriz A, lo vamos a denotar así como n y como subíndice A, y es el conjunto de vectores en Rn tales que A por ese vector es el vector 0. ¿Sí? Son, bueno, aquí con A en con A, que es una matriz de M por N, para que esté definido el producto de A por X, ¿verdad? Entonces, el espacio nulo está formado por todos los vectores tales que al multiplicar la matriz A por X da el vector 0. Noten ustedes que aquí esta operación se parece a una función, ¿verdad? Estamos multiplicando la matriz A con el vector X. Queremos obtener todos los vectores tales que al hacer este producto nos da 0. De alguna manera es como encontrar un dominio, ¿verdad? Para que al hacer este producto, el producto nos dé el 0. Luego, vamos a definir ahora la nulidad. Nulidad de una matriz. Se define, la nulidad se representa así, con esta, no es una gama A, es la gama cruza y tiene esta última colita. Esta es la letra nu y es como una B pero con piquito, ¿verdad? Es la nulidad de la matriz A, se define como la dimensión del espacio nulo de A. Es decir, ¿cuántos? Recuerden que la dimensión está dada por la cardinalidad de la base. Entonces, una vez que se tengan los vectores que definen este conjunto, tendremos que dar una base para este conjunto y una vez que conozcamos la base, calculamos la cardinalidad de esa base, que es la dimensión del espacio nulo.
Y aquí hay que dar una aclaración. Si la nulidad de A contiene únicamente al vector 0, entonces se define la nulidad de A como 0. Luego, definición de imagen. Imagen de una matriz. Otra vez, ¿verdad? En todas estas definiciones estamos suponiendo que A es una matriz de M por N. Entonces, la imagen de A son todos los vectores en el espacio Rm, tales que A por X es igual a Y para X en Rn. Si, a ver, espérenme. A es una matriz de M por N. Entonces, para que el producto esté definido, X debe de estar en Rn y el resultado de hacer ese producto va a ser un vector Y en Rm. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Es que en el libro hay un pequeño error. Está en la página 385 y aquí X está en Rm. No puede ser así, ¿verdad? Porque la matriz es de M por N. Bien, entonces esa es la definición de imagen y la definición de rango. Rango de una matriz. Otra vez, A es una matriz de M por N y entonces el rango, denotado así, con esa ρ, una ρ de A, es igual a la dimensión de la imagen de A. Ejemplo. Calcular el espacio nulo de la matriz A, su nulidad, la imagen y el rango. Inciso A. Si la matriz es uno, 2, 2 menos 1 y menos 1, 3. Esta es una matriz de 2 por 3.
significa que los vectores X por los que esté multiplicado deben de estar ¿en qué espacio? ¿R2 o R3? R3, ¿no, maestra? R3. Ujú. Bien. Entonces, esta matriz podríamos pensarla como la matriz de coeficientes del sistema X más 2Y menos Z igual a 0, para que se cumpla que este producto, ¿verdad? Es igual al vector 0. Y la segunda ecuación sería 2x menos y más 3z igual a 0. ¿Cómo resolvemos ese sistema? ¿Cómo encontramos los valores de x que satisfacen ese sistema? ¿Qué se hace? ¿Cómo procederían para resolver ese sistema? No todos porque no los entiendo. ¿No? Para resolver un sistema que es homogéneo, no es necesario trabajar con la matriz aumentada. Llevamos esa matriz a su forma escalonada reducida. Multiplicamos el primer renglón por menos 2 y lo sumamos al segundo. Entonces quedará menos 4, menos 5, y al multiplicar por menos 2 es 2. Divido el segundo renglón entre menos 5, queda 0, 1 y menos 1. Multiplico por menos 2 y lo sumo al primero. Entonces queda 2, aquí es 1. Y luego, reinterpretando el sistema, ¿verdad? Reinterpretando la última matriz. Como un sistema de ecuaciones lineales. Aquí, para ser más clara, déjenme anotar las coordenadas de este vector X. Y lo que tendríamos es que X más Z es igual a 0. Es decir, X es igual a menos Z y Y es igual a Z. Z no tiene restricciones, X y Y sí dependen de Z. Entonces, la solución al sistema AX igual a 0 son el conjunto de puntos X, Y, Z, tales que si a Z le asigno un parámetro T, X es menos T y Y es T, que lo podemos expresar como T por menos 1, 1, 1. Significa entonces que la nulidad de A es el conjunto de vectores X, Y, Z en R3, tales que para toda T en R. Y este conjunto es el generado por ¿qué? Vector. Tenemos todos los múltiplos del menos 1, 1, 1.
Entonces podemos ver que el espacio nulo de la matriz A es el generado por ese vector, y de ahí, como la nulidad de A está definida como la dimensión del espacio nulo, ¿cuál va a ser la nulidad en este caso? Este conjunto es generado por el vector menos 1, 1, 1. Y ese vector también es linealmente independiente, no tiene otros con respecto a cuáles compararse. Entonces, este conjunto forma una base para la nulidad de A, para el espacio nulo de A, perdón. Por lo tanto, recuerden que la dimensión de un espacio es la cardinalidad de la base. La cardinalidad de la base es 1. Entonces, la nulidad, el espacio nulo es este conjunto. Y la nulidad, en este caso, es 1. Vamos a calcular ahora la imagen. Y la imagen está dada por todos los vectores y en Rm, tales que A por X es igual a Y. Podríamos pensar en todas las posibles soluciones, ¿verdad? De multiplicar la matriz A por X. ¿Cómo serán todos estos vectores Y? Entonces tenemos que la imagen de A son todos los, si A en este caso es una matriz de 3 por 2, ¿cómo van a ser los vectores resultantes del producto de la matriz A por vectores en R3? ¿En qué espacio van a estar? En R2, ¿no, maestra? En R2. Son todos los vectores en el plano, tales que A por X es igual a Y. Y notemos lo siguiente. En la forma escalonada reducida de A, tuvimos que la primera y la segunda columna, bueno, esta es, digamos, es la forma escalonada reducida, y el tercer vector se puede obtener como combinación lineal de los dos primeros, ¿verdad? Entonces, los resultados de... ¿Alguien tiene su micrófono? Cuando multipliquemos esta matriz por un vector en R3, el resultado que vamos a obtener es un vector en R2, pero noten ustedes que como las dos primeras columnas son la base para R2, la tercera sale sobrando, ¿sí? Entonces, de hecho, en esta matriz, la tercera columna se puede expresar como combinación lineal de los dos primeros vectores columna de la matriz A. En general, la imagen de la matriz A va a estar generada por las columnas de A. Va a estar generada por los vectores columna de A.
Entonces, en este caso, va a estar generado por los vectores 1, 0, 0, 1 y 1, menos 1. Pero ahora díganme, este último conjunto que acabo de escribir, ¿forma una base? ¿O por qué sí o por qué no? No, porque no es linealmente independiente, ¿no, maestra? Exacto. Sí genera a todos los vectores en R2, pero el tercer vector es linealmente dependiente de los dos primeros. Entonces, como conjunto generador, es equivalente al conjunto que contiene únicamente al 0, 1 y al 1, 0. Lo dije al revés, pero bueno, aquí están los dos. ¿Sí? Y este último conjunto sí es una base, ¿verdad? Entonces, y esa base, ¿qué espacio genera? A todos los R, puntos en el plano, ¿verdad? Entonces, la imagen de A, en este caso, van a ser todos los vectores en el plano. Y recuerden ustedes que el rango de A está definido como la dimensión de la imagen de A. Y la dimensión de la imagen es la cardinalidad de la base, que en este caso es 2. Por lo tanto, el rango va a ser igual a 2. Ahora, quienes ya llevaron cálculo diferencial, habrán oído esa palabra de rango. Y algunos profesores, como yo, no nos gusta esa palabra y preferimos la de el conjunto imagen, que justamente es el conjunto de todos los resultados de aplicar una función a un elemento del dominio de la función. Entonces, la definición de imagen en cálculo y en álgebra es congruente, pero en cálculo a veces se toma rango e imagen como sinónimos. En matemáticas debemos de tratar de que todos los conceptos sean congruentes y no signifiquen una cosa en un área de las matemáticas y algo distinto en otra. El rango, si se dan cuenta ustedes, es un número. La imagen es un conjunto. Por eso es que incluso yo en cálculo prefiero utilizar la palabra el conjunto imagen en vez del rango. Hay en algunos libros de cálculo se hace también esa precisión y se dice que en español se utilizan la palabra rango equivocadamente por una mala traducción del inglés. Entonces, ahí es lo que les quería comentar hace rato, ¿verdad? Más ejemplos. En todos va a ser la misma instrucción. Encuentre, pues de hecho lo había escrito como inciso A. Entonces, en todos los ejemplos es calcular el espacio nulo, la nulidad, la imagen y el rango de A. En vez de escribir ejemplo 2, voy a poner inciso B. Y ahora la matriz A, vamos a tomarla como una matriz de 3 por 3, es el ejercicio 8 de la página 398. 1, 3, 5,
menos 1, 1, menos 1, 2, 4, 8. Bueno, llevamos esta matriz a su forma escalonada reducida. Lo pueden hacer con MATLAB también. Es más, ¿por qué no lo hacen en MATLAB rápidamente y me lo dictan? Ajá. Y luego 0, 0, 0. 0, 0, 0. Bien, entonces, en este caso, tendríamos que el espacio nulo de A está, cuyos elementos son vectores en R3, porque la matriz es de 3 por 3, ¿verdad? Tales que X, Y, Z se puede expresar como, y nuevamente, ¿verdad? X y Y dependen de Z. Entonces, tendríamos, si a Z le asignamos un parámetro T, X va a ser menos 3T sobre 2 y Y T sobre 2. Factorizamos el parámetro T, queda menos 3 medios un medio y 1 para toda T en R. Significa que el espacio nulo de A es el generado por el vector menos 3 medios, 1 medio, 1. Esa es la nulidad. Y como solamente tiene un vector, pues cumple con la definición de base. Y por lo tanto, la nulidad de A, que es la dimensión del espacio nulo, es igual a 1. Ahora, la imagen de A va a estar dada por todos los vectores en R3. Bueno, sí. Les voy a llamar VW. En R3. Y bueno, para que no haya confusión, estos son los vectores y los de este conjunto son vectores X. Tales que A por X es igual a Y. Y este conjunto, recuerden que es el generado por las columnas de A en su forma escalonada reducida. Entonces tendríamos 1, 0, 0. Ahora tienen que ser vectores en R3. 0, 1, 0. ¿Y vale la pena que escriba la tercera columna? No, maestra. No, ¿verdad? Porque es linealmente dependiente de las dos primeras. Entonces, la imagen va a estar formada por todos los vectores de la forma V0. Es decir, son los puntos en el plano XY. Y el rango de A
que es la dimensión de la imagen de A, es 2. Son todos los vectores U, B, 0 en R3. ¿Sí? Son los vectores en el plano XY, pero pensados como, como elementos del espacio. Por eso la tercera coordenada es 0. Bueno, entonces ahí está esa tarea y vamos a definir lo que es una transformación. Algo que es importante y que no lo dije. Noten ustedes que aquí el rango es 2, la nulidad es 1. 2 más 1 es 3, que es el número de columnas de la matriz A. En este caso, que la matriz original es de 2 por 3. El rango es 2, la nulidad es 1 y es el número de columnas de la matriz A. Esa propiedad es válida en general. Entonces, el rango de A más la nulidad de A es igual a N con A, que es una matriz de M por N. Es decir, es igual al número de columnas. Bueno, ahora sí. Transformaciones. Hace un rato les mencioné que pensar en estas definiciones, ¿verdad? A multiplicada por X es igual a 0 y obtener todos los vectores X que cumplen esa propiedad. Les mencionaba, esto es un poco como encontrar el dominio de una función, ¿verdad? Quiero encontrar todos los vectores X tales que al multiplicarlos por A me dan el 0. Y de hecho, cuando definimos la imagen de una matriz, se relacionaba más al concepto de función, ¿verdad? Porque aquí es como tratar a la matriz A como una función, aplicarla a los elementos del dominio y encontrar el conjunto de posibles resultados. Bueno, pues la relación es porque una transformación es una función entre espacios vectoriales. Entonces, si B y W son espacios vectoriales, podemos definir una transformación T que vaya del espacio B al
espacio W. ¿Cuál es la diferencia entre las funciones que trabajan, por ejemplo, en cálculo, verdad? En cálculo tienen funciones que van de un subconjunto de los números reales en otro subconjunto de los números reales. Los espacios vectoriales, el espacio vectorial con el que trabajan en las con funciones en una variable son los números reales. Y entonces, esas funciones que definen en cálculo en una variable son transformaciones que van de un espacio vectorial en sí mismo, espacios vectoriales con la misma dimensión. Al hablar de transformaciones, por ejemplo, podemos definir una función que vaya del espacio vectorial R2 al espacio vectorial R3. No necesariamente vamos a mandar elementos de un espacio a elementos en ese mismo espacio, ¿sí? Puede ser, estos espacios vectoriales no tienen por qué ser iguales. Pero aquí, pues al igual que en las funciones que se trabajan en cálculo, podríamos definir muchos tipos de transformaciones. Cuando se empieza a trabajar en cálculo, se habla de una función constante, luego de la función lineal, luego se empieza con las cuadráticas, las trigonométricas y todas las demás. Nosotros vamos a trabajar con un tipo especial de transformaciones, que son las transformaciones lineales. ¿Por qué con las transformaciones lineales? Porque trabajar con una transformación lineal entonces, si esta transformación va de un espacio B a un espacio W, y vamos a suponer que X esté en B, va a ser equivalente a aplicar, a multiplicar una matriz A por ese vector X y nos va a dar un vector Y con X en B, es decir, X va a ser un vector en el dominio de la transformación y Y va a ser un elemento de W. Pero si la transformación es lineal, esa transformación va a tener a una matriz asociada. Es decir, va a ser equivalente a aplicar la transformación, la función, esta transformación en X, va a ser equivalente a multiplicar X por una matriz A. Bueno, entonces, la definición de transformación lineal es la siguiente, ¿verdad? Si U es un elemento, bueno, aquí vamos a llamarle B. Si B es un elemento del espacio vectorial P y necesito otro, vamos a llamarles B1 y B2. B sub 1 y B sub 2 son elementos del espacio vectorial B, que en este caso es el dominio de la transformación. Entonces, y alfa es un escalar. En este caso,
para tomar este alfa escalar, significa que estos espacios vectoriales están definidos sobre el mismo campo, ¿verdad? Aquí B y W están definidos sobre el mismo campo. Entonces, alfa es un elemento de ese campo. Entonces, T que va del espacio vectorial B en W es transformación lineal. Sí cumple con que T aplicado a B1 más B2 es igual a T aplicado a B1 más la transformación aplicada a B2. Y si la transformación aplicada a un múltiplo de un vector es igual a alfa veces la transformación aplicada a B1, entonces, si se cumplen estas dos propiedades, la transformación es lineal. ¿Estas dos propiedades les recuerdan algo? Las propiedades que demostrábamos antes. ¿Para qué? ¿Se usaban para qué? Para saber si era un espacio Un vectorial. subespacio. Subespacio, ajá. Ajá, un subespacio de otro. Entonces, sí, hay, lo que se demostraba es que había cerradura y cerradura bajo la suma y cerradura bajo el producto por escalares. Ahora, son parecidas, ¿verdad? Aunque aquí estas más bien se leen así. La transformación abre sumas y saca escalares. Lo voy a poner entre comillas. Entonces, se abren sumas y saca escalares. ¿Ustedes conocen alguna propiedad que se parezca a esto? ¿Quiénes ya llevaron cálculo? ¿Conocen algo que digan, pues cierta operación que se aplica sobre la suma de funciones es lo mismo que aplicar esa operación a cada función? ¿No? Pues pueden ser las integrales o las derivadas. Integrales y las derivadas, ¿sí? La derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una función por un número es igual al número por la derivada de la función. Y también con integrales, ¿verdad? La integral de una suma de funciones es la suma de las integrales y la integral de una función por una constante es la constante por la integral de una función. Y también esas propiedades se cumplen con el límite, ¿verdad? Que es de esperar porque los conceptos de derivada y de integral están basados en el concepto de límite. Sí, entonces esas son, estas son transformaciones y nosotros les decía, vamos a estudiar únicamente las transformaciones lineales, pero en algunas de las ingenierías, no en todas, pero al menos en biomédica y en mecatrónica, sí llevan el curso de transformadas integrales, ¿verdad? Que bueno, ya tendrán idea de un poco a qué se refiere. Esas transformadas, bueno, de hecho,
por cada transformada tiene una aplicación a un problema en particular. Transformada de Fourier, transformada de Melin, transformada de Radon, transformada Z, etcétera, ¿sí? Y ya mañana empezaremos, en nuestro caso, a hablar de más ejemplos de transformaciones lineales. Primero solo los ejemplos y después determinar la matriz asociada a la transformación lineal.